Bueno, este es un video para introducir el tema números enteros. Hasta ahora habíamos trabajado con números naturales, ya sea cálculos o ecuaciones, y ahora tenemos que empezar a introducir los números enteros. Básicamente, ¿qué es un número entero? Los números enteros son todos los naturales y los negativos, incluyendo también el cero. O sea, el conjunto de los números enteros es agregarle a los naturales con los que ya estuvimos trabajando, agregarle el cero y los números negativos. ¿Sí? Eh, a un número entero lo podemos separar, entre comillas, en dos partes para estudiarlo. Primero, el valor absoluto del número, que es la distancia que tiene en la recta numérica. Ya vamos a ver, recordar lo que era la recta numérica. Ay, perdón que se me fue. Ahí está. Eh, su distancia al cero. ¿Sí? Otra forma de ver el valor absoluto es el número sin signo. ¿Sí? O con signo positivo siempre, también es otra manera de verlo. ¿Sí? Y por otro lado, en la otra parte del número entero es el signo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque un número positivo y un número negativo cambia totalmente el número. ¿Sí? Aplicándolo a algo muy común, por ejemplo, cuestiones financieras o de plata, digamos, tener 100 pesos, o sea, tener 100 pesos en el bolsillo, se escribiría más 100, ¿sí? En cambio, deber 100 pesos es menos 100, ¿sí? Obviamente todos sabemos que no es lo mismo tener a favor 100 pesos que deber 100 pesos. Entonces es muy importante el tema del signo. Hay una infinidad de otras cuestiones en las que aparecen los números negativos, digamos, digamos, situaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Ahora, acá dice, ojo, separamos a los números enteros de estas dos partes solos para estudiarlos, o sea que las dos partes son una sola cosa inseparable, que es el número entero. ¿Sí? O sea, número y signo es todo una sola cosa. ¿Sí? La primera cosa que vamos a ver es comparación de números enteros. Cuando comparamos números naturales, era fácil, digamos, para saber cuál de ellos es mayor. Es muy fácil porque solo miramos y comparamos los números, y la simplicidad de esto está en que los números naturales, el número y su valor absoluto da siempre lo mismo. ¿Sí? Con los números naturales, no, para compararlos no había ningún problema, porque si yo tengo un 5 y un 3, yo sé que el más grande es el 5, porque siempre son positivos. ¿Sí? Pero con los números enteros nos aparece una primera dificultad que antes no teníamos. Por ejemplo, si tomamos el número menos 5, el valor absoluto de menos 5 es 5, ¿sí? Que obviamente no es lo mismo, pero es el valor absoluto. O sea, el valor absoluto de menos 5 es 5 porque es el número sin el signo. Cuando comparamos, por ejemplo, los números 1 y 5 en naturales, ya sabíamos que el 5 era mayor. Pero cuando comparamos menos 1 con menos 5, ya no es lo mismo. ¿Sí? Y esto nos va a resultar raro, pero en este caso el mayor es menos 1, ¿sí? Porque es el menos negativo. Lo podemos llevar otra vez a plata. Supongamos que debemos un peso. Alguien debe un peso, o sea, menos 1, y alguien debe 5 pesos, menos 5, ¿sí? ¿Quién está en mejor situación? El que solamente debe un peso, ¿sí? ¿Está bien? Ahí se dan cuenta que es mayor el menos 1, ¿sí? Ahora, esas situaciones las vamos a entender en la recta numérica, ¿sí? ¿Qué pasa si comparamos dos números enteros? Para eso tenemos que guiarnos por la recta numérica. Y el número mayor será el que está más, en forma práctica esto, ¿no? Más a la derecha ubicado en la recta, ¿sí? Y para esto tenemos tres tipos de comparaciones, o sea, tres casos. Primero,
dos números positivos, o naturales serían, digamos, ¿sí? Ya lo dijimos, aquí el mayor es el de mayor valor absoluto, ¿sí? Es decir, no hay nada raro. Ahora, el caso 2, un positivo y un negativo. Acá tampoco hay mucho problema porque siempre el mayor va a ser el número positivo, ¿sí? Si yo tengo un número positivo y uno negativo, el mayor va a ser siempre el positivo. El gran problema está en el caso 3, que nos cuesta pensarlo. Dos números negativos. Aquí el mayor es el de menor valor absoluto, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a entender con algunos ejemplos en la recta numérica. Bueno, ustedes saben cómo era la recta numérica. Era una recta donde estaba el 0. Hacia la derecha tenemos los positivos, 1, 2, 3, etcétera, o sea, los naturales. Y para el otro lado tenemos los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, en ese orden, ¿sí? Bien. Recuerden que el conjunto de los números enteros es infinito, es decir, sigue para un lado y sigue para el otro infinitamente, ¿sí? Vamos a ver tres ejemplos. Por ejemplo, caso 1, comparamos 3 y 1, son dos números naturales. Es muy fácil, ¿sí? Esto, pero por las dudas lo voy a mencionar. ¿El 3 dónde está? Acá, donde lo estoy marcando en azul, ¿sí? ¿El 1 dónde está? Acá, donde lo estoy marcando en azul. Dijimos que el que está más a la derecha es el más grande. Ya lo sabíamos, que el 3 era el mayor que 1. No hay problema, ¿sí? Ahora, borro esto. Caso 2, comparemos menos 3 y 1. Menos 3 estaría por acá. Bueno, voy a marcar mejor con un círculo para que se vea. Ahí está. Menos 3 estaría por acá. Y 1 positivo sería acá. También es fácil de ver que el que está más a la derecha es el 1. ¿Sí? ¿Ok? Como está más a la derecha el 1 es más grande. O sea, siempre el positivo, cuando hay un negativo y un positivo, el positivo es el más grande. Ahora, a lo que tenemos que analizar bien es el caso 3, ¿sí? Que acá está mal escrito. Miren, esto está sacado de un libro. Dice caso 1 de vuelta. Es 3 esto, ¿sí? Caso 3. Comparemos menos 3 y menos 1. A ver, ¿dónde está menos 3? En la recta numérica está acá, ¿sí? Ahí. No, perdón, lo voy a hacer como lo hice en el otro caso con un círculo para no hacer lío, para que se vea todo. Acá está menos 3 y acá está menos 1. Acá se ve claramente que el menos 1 está más a la derecha que el menos 3. Por lo tanto, por eso el menos 1 es más grande. ¿Por qué? Porque es el de menor valor absoluto. El valor absoluto de menos 3 es 3, número sin el signo. El valor absoluto del menos 1 es 1. ¿Sí? ¿Está bien? Por lo tanto, es el de menor valor absoluto, por lo tanto, en realidad es el mayor. Lo podemos ver también con la distancia al 0. ¿Sí? El menos 3 está a 3 unidades del 0. Y el menos 1 está a 1 unidad del 0. O sea, está más cerquita del 0 el menos 1. Por eso es el mayor. ¿Sí? Así que cada vez que tengan dudas con respecto a esto, tracen la recta numérica o imagínenselo en su cabeza. Imagínense, a ver cuál está más a la derecha. ¿Sí? Y vuelvo a decirle, hay un solo caso en el que vamos a tener dudas, que es en el caso en que los dos números sean negativos. ¿Sí? Y ya que estamos, aprendemos un poco de simbología en esto, que son los signos mayor y menor que se usan en matemáticas. Cuando yo quiero decir que 3 es mayor que 1, pongo esto, 3 y este simbolito, ¿sí? Esperen que vuelvo al lápiz. Ahí está. Este simbolito que significa mayor que. Mayor que. ¿Sí?
Cuando tengo que poner que menos 1 es mayor que menos 3, sería menos 1 es mayor que menos 3. Y cuando tengo que poner que 1 es mayor que menos 3, pongo 1 mayor que menos 3. Lo puedo escribir al revés. Si yo, por ejemplo, pusiera el 1 primero y el 3 después, tendría que poner que el 1 es menor que el 3. En ese caso, el símbolo es al revés, es así. ¿Sí? ¿Está bien? Así que bueno, recordemos eso, que es simbología matemática que la tenemos que usar, en los libros aparece, en todos lados aparece. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con las operaciones. ¿Sí? Empecemos con suma y resta de números enteros. A comparación de lo que sucedía en los números naturales, con los números naturales, perdón, cuando sumemos o restemos enteros también nos aparece otra dificultad. El tema es que más allá del signo de la operación, más o menos, suma o resta, vamos a tener los signos de los números. Y para hacer las cuentas, primero tenemos que dejar un solo signo por cada número. ¿Sí? Veamos cómo lograr esto. Supongamos que tenemos que realizar la cuenta. Al número 5 le queremos sumar el número menos 4. O sea, 5 más menos 4. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo puedo pensar, digamos? ¿Sí? Ya lo veremos. Otra posibilidad. Supongamos que al número 3 le queremos restar el número menos 2. O sea, 3 menos menos 2. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a ver, razonemos. ¿Sí? Razonemos. ¿Qué pasa con las sumas? ¿Sí? Tengo que tener en cuenta estas cosas. Sumar un número positivo es agregar una cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 5 más un 1 positivo, en realidad es 5 más 1. Bueno, no está el resultado, pero sabemos que da 6. Sumar un número negativo, aunque parezca raro, es quitar una cantidad. ¿Sí? O sea, 5 más menos 1 en realidad es 5 menos 1. Esto lo podemos saber bien en plata. Supongamos que yo tengo 5 pesos, pero me aparece una deuda de 1 peso. ¿Sí? Yo vuelvo a decirle, tengo 5 pesos a mi favor, pero se me agrega una deuda de 1 peso. En realidad yo tengo 4 pesos. O sea, le tengo que restar 1, porque se me sumó una deuda. Cuando digo sumar una deuda, en realidad no estoy sumando, estoy restando. ¿Se entiende? Por eso queda 5 menos 1 igual 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las restas? Restar un número positivo es quitar una cantidad. ¿Sí? Bueno, ese sería como los números naturales. Si yo tengo 5 menos más 1, me queda 5 menos 1, o sea 4. Noten esto, es la misma cuenta que hicimos anteriormente. O sea, a veces sumar un número y restar un número es lo mismo. La cuenta es la misma. ¿Sí? Pero yo tengo que razonar acá de que cuando yo resto un número positivo, ¿sí? Estoy quitando una cantidad. En cambio, restar un número negativo es agregar una cantidad. ¿Sí? Si yo tengo 5 menos menos 1, me queda 5 más 1. ¿Sí? En plata esto sería así, por ejemplo, yo tengo 5 pesos, ¿sí? Y tenía una deuda, ¿está bien? De menos 1. ¿Sí? Resulta que alguien generoso me paga esa deuda, o el que le debía me dice, mira, ya no me debes más. Entonces yo tenía esa deuda, ¿sí? Pero en este caso ahora me la perdonan, por decirlo de alguna manera. O sea que yo vuelvo a recuperar una unidad, un peso, mejor dicho, ¿sí? Por lo tanto, ahora puedo sumar un peso. Antes yo pensaba en mi mente, uy, estoy debiendo un peso, en realidad no tengo 5, tengo 4. Pero como esa deuda ya no está más, ahora puedo volver a sumar ese 1. Lo podemos pensar así. Queda 5 más 1.
Algunos hacen una operación, digamos, que es usar regla de los signos de la multiplicación. Todavía no lo vimos, así que no lo vamos a mencionar. Pero tengamos en cuenta esto, cuando yo tengo un menos y un paréntesis, y adentro un número, el menos que está afuera me va a cambiar el signo de lo que está adentro. También lo podemos pensar de esa manera. Es decir, si yo tengo un menos y adentro hay un menos, este menos de afuera cambia el signo de lo que está adentro. En cambio, un positivo no me cambia ningún signo. Un positivo delante de un paréntesis, el signo que queda es el que está adentro del paréntesis. ¿Sí? A ver, nótese que agregar es sinónimo de suma y quitar es sinónimo de resta. ¿Sí? Esa es una aclaración nada más. Ahora, para hacer una regla práctica, ¿sí? Pasemos ahora a una regla práctica para hacer cuentas de sumas y restas con números enteros. Vamos a aprender a sumar y restar números enteros tomándolos de a 2. Cuando hablamos de sumar o restar los números, estamos hablando en realidad de sus valores absolutos. ¿Sí? A ver, y vamos a ver todos los casos que pueden aparecer. Supongamos que los números tienen signos iguales. Cuando los signos de los números son iguales. Primero, hay que sumar. Siempre hay que sumar. ¿Sí? Segundo, ¿qué hay que sumar? Los valores, los números o bien los valores absolutos. ¿Sí? ¿Y el resultado qué signo va a tener? El mismo signo que tenían ambos números. ¿Sí? Ya después lo vamos a ver con un ejemplo. Esa es la regla para los números con signos iguales. Cuando los números quedan con signos iguales, siempre hay que sumar y el resultado queda el mismo signo. Ahora, cuando los signos son distintos, hay que restar. Hay que restar. Siempre que los signos sean distintos de los números, hay que restar. Restar sus valores absolutos. ¿Sí? ¿Y qué signo queda? Queda el signo del número de mayor valor absoluto. Con esas dos reglas puedo hacer todas las cuentas que me parezcan. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Ay, acá me queda cortado. Espera un cachito que corro y me parece que voy a tener que hacer... No, justito entre. ¿Sí? A ver. Sí, igual está un poquito cortada la foto también. Dice, veamos un ejemplo. Tengo 4 más 4 menos 6. Como son de signos diferentes, ¿sí? Se restan los números. Ahora alguien me puede decir, pero no se puede hacer 4 menos 6. No, porque yo tengo que pensar en valor absoluto. ¿Cuál es el de mayor valor absoluto en este caso? ¿El 4 o el menos 6? El menos 6. Entonces, en realidad la resta se hace al revés. 6 menos 4. ¿Sí? El resultado me da 2. ¿Sí? Eso está acá. Esperen que voy a poner el lapicito para que vean dónde vamos. Acá. ¿Sí? Ahí. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con el signo? Me fijo. ¿Cuál tenía mayor valor absoluto? El 6, el que es negativo. Entonces el resultado va a ser negativo, menos 2. ¿Sí? ¿Ok? También podemos pensar en plata para entender este resultado. ¿Sí? A ver, yo tenía 4 pesos, pero resulta que debo 6 pesos. ¿Sí? O sea que en algún momento tengo que pagar 6 pesos. En realidad, tengo una deuda, porque los 4 pesos no me alcanza para cubrir los 6 pesos que debo. ¿Cuánto voy a quedar debiendo? 2. O sea, por eso el resultado es menos 2. ¿Sí? Así se puede entender. Entonces, el valor absoluto me da 2. El signo, y como 6 es mayor que 4, ¿sí? El signo del 6, que es un negativo. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Ahora tenemos menos 3, menos 4, o sea, los dos negativos. Esperen que escribí algunas, marqué algunas, puse algunas rayitas, así que voy a borrar. Ahora sí. 4 menos 6. El valor absoluto, primero,
No, perdón, menos 3, menos 4, me quedé en el anterior. Ahí, menos 3, menos 4. Primero, como tienen signos iguales, se suman. Ni pienso en los signos. 3 más 4, ¿cuánto da? 7. ¿Sí? 7. Por lo tanto, sé que el resultado va a ser 7. Ahora la pregunta es, ¿7 positivo y 7 negativo? O 7 negativo, perdón. ¿Sí? Bueno, yo me fijo, estoy sumando números, los dos negativos. El resultado va a ser negativo entonces. O sea, el mismo signo que tenían los dos valores que tenía sumando. Menos 7. ¿Sí? Lo puedo pensar otra vez en plata, que todos tenemos que manejar lamentablemente alguna vez plata. ¿Sí? Resulta que yo tengo una deuda de menos 3 pesos, pero ahora se me suma otra deuda de menos 4 pesos. ¿Sí? En realidad aumentó mi deuda. Ahora debo 7 pesos. Por eso tengo que ponerlo negativo. ¿Sí? Fíjense que siempre pensando en plata es muy fácil darse cuenta. Positivo, a favor, negativo, deuda. Piénsenlo así, se van a dar cuenta enseguida el signo que da el resultado. ¿Sí? Bueno, entonces el valor absoluto es sumar los dos números sin el signo. Y después, para decidir el signo, como son los dos negativos, el resultado queda con signo menos. ¿Sí? Eso es para suma y resta. Ahora, para multiplicación y división es otra cosa muy importante que tengamos en cuenta. Es otra regla totalmente diferente a la suma y a la resta. ¿Sí? Eh, Multiplicación y división de números enteros. Para multiplicar o dividir números enteros, vamos a multiplicar o dividir por un lado los números, sus valores absolutos, ¿sí? Y por el otro lado los signos, ¿sí? Ya sabemos que dividir o multiplicar números, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ya sabemos dividir o multiplicar números. Las tablas me imagino que todos las saben, si no, ya apréndansela porque es muy necesario saberla. Por ejemplo, sabemos que 4 por 7 o 7 por 4, que es lo mismo, es 28. Lo que vamos a aprender ahora es a multiplicar también con números negativos. Para ello utilizaremos una regla práctica. ¿Sí? Multiplicación y división de signos. ¿Está bien? Más por o dividido más por o dividido menos es menos. ¿Sí? A ver, de vuelta. Vamos una por una. Más por más o más dividido más es más. Listo. Más por menos o más dividido menos es menos. ¿Sí? Menos dividido menos es más, o menos por menos también es más, y menos por más o menos dividido más es menos. ¿Sí? Todo esto se puede memorizar usando una regla muy práctica. Cuando yo estoy multiplicando, ojo con esto, multiplicando o dividiendo, ¿sí? Si los dos números tienen el mismo signo, el resultado va a ser siempre positivo. Ya sea los dos sean positivos o los dos sean negativos, el resultado va a ser positivo. ¿Ok? En realidad, con esto yo estoy incluyendo estas dos reglas. Esta y esta. ¿Sí? Cuando los dos tengan signos diferentes, no importa el orden, o sea, el primero positivo y el segundo negativo, o el primero negativo y el segundo positivo, es decir, tengan signos diferentes, ya sea multiplicación o división, siempre va a dar negativo. ¿Sí? Estaría con esto indicando estas dos reglas. ¿Sí? Bueno, acá al lado dice, ojo, la regla de los signos es solo para multiplicar o dividir. ¿Sí? No tiene nada que ver con la suma y resta que vimos antes. Es otra regla para la suma y resta. ¿Sí? ¿Ok? Eh, a continuación veremos por qué pasa esto en las multiplicaciones con una explicación, con un ejemplo cotidiano. A ver, veamos. En realidad no hay ningún ejemplo. Ah, sí. No. Bueno, no importa.
Hay ejemplos. Esperen que acá me quedó mal una hoja. A ver si lo puedo arreglar. Ahí está. Había quedado una hoja en blanco. ¿Sí? A ver, los ejemplos entonces. Esperen que borro las rayitas para que no se haga el lío. A ver, yo tengo que hacer, por ejemplo, menos 6 por menos 5. ¿Sí? Primero me olvido del 5. Perdón, del 5 no, de los signos. Menos 6 por menos 5. Yo hago 6 por 5. La tabla del 6 o la tabla del 5. 6 por 5, 30. Y después pienso, menos por menos es más. O sea que el resultado es más 30. Porque los dos son del mismo signo. Da positivo, 30. ¿Sí? Un ejemplo de división. Tengo menos 42 dividido 7. ¿Ok? Menos 42 dividido 7. Yo tengo que hacer, ¿qué número al dividirlo por 7, o mejor dicho, qué número multiplicado por 7 da 42? 6. O sea que el resultado es 6. 42 dividido 7 es 6. Ahí es el valor numérico, digamos. Ahora, ¿qué signo va a ir en el resultado? Como tengo el primero negativo y el segundo positivo, signos diferentes, sí o sí tiene que dar negativo. Por eso da menos 6. ¿Sí? Entonces, podemos decir así, cuando multiplicamos los números, en realidad multiplicamos sus valores absolutos. ¿Sí? A ver. Bueno, esto que está acá, yo se lo voy a mencionar ahora, pero en realidad lo vamos a ver después, no en este práctico, ¿sí? Esperen que borre esta rayita, ¿sí? En realidad es algo que ya vimos para números naturales. Separando en términos. Vamos a ver qué es separar en términos. Cuando tenga que separar en términos, tengo que prestar atención en los signos más y menos. Los signos más y menos separan términos. Por ejemplo, yo tengo 9 más por 6. No, sí, 9 por 6 más 3 menos 2 por 4. Acá está indicado cómo se separa, cómo sería separado en términos. ¿Sí? En este caso, esperen un cachito, ahí. Serían, el primer término sería 9 por 6, el segundo término sería solo menos 3 y el tercer término sería 4. Como ya sabemos que los signos más y menos separan términos, quedan 3 términos. ¿Sí? ¿Y después qué se hace? Resolvemos término por término. O sea, por ejemplo, 9 por 6 da 54, menos 3 no se puede hacer nada, y 2 por 4 da 8. ¿Sí? Ahora, hay dos maneras de llegar al resultado final. ¿Sí? Una es agrupando positivos y negativos. Digo esto porque quizás ustedes se lo tendrían que haber visto esto. ¿Sí? Que no se acuerden puede pasar siempre. Pero por ahí se aprenden de dos maneras diferentes. Esto se puede hacer de dos maneras diferentes. Y quizás lo aprendieron de alguna de las dos. Por eso voy a mencionar las dos. Agrupando positivos y negativos. Lo que puedo hacer es primero agrupar los positivos. En este caso sería el 54 y el 8. ¿Sí? Acá están. ¿Sí? Esperen que lo marco. Ahí. ¿Sí? El 54 y el 8. Y después los negativos, que en este caso es uno solo, el 3. Y se restan los resultados. O sea, yo hago 54 más 8. Esperen un cachito que me quedó una parte afuera del ejercicio. Voy a subir. Ahí está. 54 más 8 me da 62. Y después el otro me da menos 3. Resto, 62 menos 3 me da 59. Positivo porque el 62 tiene mayor valor absoluto. La otra manera de llegar al mismo resultado es haciendo las cuentas de a dos términos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, el mismo ejercicio se podría hacer de esta manera. Yo hago, primero, tomo los dos primeros, ¿sí? Que serían
54 menos 3. 54 menos 3 me da 51. A ese resultado le sumo 8. ¿Sí? Que es el otro número que faltaba. Me vuelve a dar 59 como es correcto. Un error que se comete mucho, y ya que estamos lo voy a mencionar, es no hacer las cuentas de izquierda a derecha en el orden en que está. Por ejemplo, alguno va a querer hacer, ¿y por qué no hago menos 3 más 8? Cuidado, porque generalmente cuando hacen eso no tienen en cuenta que el 3 es negativo. Y alguno va a poner 11. No, porque menos 3 más 8 da 5. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces les va a dar mal el resultado. Lo que yo recomiendo siempre es ir siempre de izquierda a derecha. Empezar con los dos primeros números, el resultado sumarle o restarle el siguiente número, el resultado sumarlo o restarle el siguiente número, hasta llegar al final. ¿Sí? Bueno, después viene una parte que es de paréntesis, corchetes y llave. Eso no lo voy a mencionar, lo dejé para que por lo menos sepan. ¿Sí? Cuando aparezcan, después lo vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Ok? Pero no es necesario que lo tengan en cuenta. Es más, vamos a trabajar solamente con paréntesis para no complicar las cosas. ¿Sí? Este ejemplo lo voy a saltear. Después, si quieren, mírenlo. Vamos a los ejercicios. ¿Sí? Porque son mucho más simples. Bueno, acá se me ocurrieron algunas cositas. Y las voy a acomodar ya mismo. Claro, cuando cambié de hoja. ¿Sí? A ver. Esto lo vamos a acompañar. Ahí está, ahora se ve mejor. ¿Sí? Bueno, tienen primero sumas y restas. Piénsenlo. No quiero, digamos, hacérselo, sino que quiero que lo piensen primero. Cuidado con las reglas de los signos. Esto es la parte de suma y resta. ¿Ok? ¿Sí? Todos son ejercicios muy similares. O sea, aparecen todas las posibilidades que ya estuvimos viendo. ¿Ok? Ahí los voy acomodando sobre la marcha. Ahora me voy a fijar en si quedó mal en el PDF que les voy a mandar. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el cálculos con sumas y restas, pero sin paréntesis ni nada. Lo pueden hacer de las dos maneras que yo les mostré. ¿Sí? Sumando primero todos los positivos y después restándole el negativo, o bien de a 2. ¿Sí? ¿Está bien? Usando cualquiera de las dos maneras. Bien, eso sería de sumas y restas. Ahora, multiplicación y división de enteros. Esto también lo vimos. Y hay una regla para eso. Acá usen la regla de la multiplicación y la división. ¿Sí? En este caso, acuérdense que números con igual signo dan positivo, números de distintos signos dan negativo. Es lo único que tienen que acordarse. Bien, acá quedó bastante desordenado esto. No se preocupe que yo en el apunte que les mando está bien. ¿Sí? Les explico, yo estoy trabajando en Word por si justamente pasa esto. Hay algo que haya que corregir. En los PDF no se puede, pero en el Word sí se puede. ¿Sí? Entonces puedo resolver si quedó algo mal o si hay que escribir algo. Bueno, en este caso estoy escribiendo con el lápiz, pero también se puede arreglar directamente con usando, digamos, números o letras si es necesario. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Qué pasa cuando hay tres números multiplicando, dividiendo o combinación de las dos cosas? Es lo mismo que en la suma y en la resta. Eso sí es igual. De izquierda a derecha lo voy haciendo. ¿Sí? Siempre de izquierda a derecha. Por ejemplo, yo tengo que hacer 2 por menos 4 por menos 5. Estoy acá. ¿Sí? 2 por menos 4 por menos 5. Yo lo que hago primero es 2 más 2 por menos 4.
da lo que da. Y ese resultado lo multiplico por menos 5. Así de simple. ¿Sí? Si pasa como en estos últimos ejercicios, en el 9, esperen que vuelvo otra vez y lo hago aparecer. 9, 10 y 11, que hay una combinación de suma y restas, ¿sí? Lo que hago, ahí está mejor, es lo mismo siguiendo el orden en que están las operaciones. Por ejemplo, en este caso yo tendría que hacer 7 en el ejercicio 9. Yo tendría que hacer 7 menos 6, ¿sí? 7 por menos 6, lo que da, se los dejo a ustedes, y ese resultado dividirlo por menos 2, ¿sí? Error sería hacer primero, por ejemplo, en este caso, menos 6 por menos 2, y ese resultado multiplicarlo por 7. No, siempre de izquierda a derecha y agregando en las operaciones un número, en este caso un factor cada vez. Y los demás de la misma manera. Fíjense que hay ejercicios muy parecidos, porque lo que yo quiero que vean es que cuando cambia un signo en una cuenta, ya cambia el signo del resultado. Puede cambiar el signo del resultado. A veces no, a veces sí y a veces no. Yo quiero que hagan comparaciones con respecto a eso. ¿Sí? Bien, creo que eso es todo de este práctico. Sí. Este 15 y 16, no sé por qué apareció. No, no agregué más ejercicios. ¿Sí? Así que bueno, con esto pueden empezar a trabajar con números enteros. Por ahora, suma y resta, multiplicación y división. ¿Sí? Después agregaremos las otras. Cuando vayan haciéndolo, las otras operaciones. Vayan haciéndolos y por supuesto la duda que tengan me escriben y yo trato de ayudarlos en lo que pueda. Hasta la próxima.